En un rincón donde las palabras danzan en el aire y las historias cobran vida, les damos la bienvenida al pie de la letra, un programa excepcional que los invita a adentrarse a los fascinantes mundos de la literatura. No solo desmenuzaremos los elementos narrativos y literarios, sino que también nos embarcaremos en un viaje emocional explorando las complejidades humanas que emergen de estas páginas impresas. Bienvenidos a un espacio en donde las letras cobran vida. Permitan que las palabras los transporten, las historias los envuelvan y la pasión por la literatura los guíe al pie de la letra. Estamos una vez más al pie de la letra, aquí en la Biblioteca Nacional de Costa Rica, entre estantes, entre libros, en conversaciones alrededor de temas que tienen que ver con la literatura. Y en esta oportunidad, nuestro invitado especial es Carlos Cortés, el escritor Carlos Cortés, que es colega en la Universidad de Costa Rica, amigo, es periodista, escritor. Como escritor ha abarcado la novela, la poesía, el cuento, el ensayo, y tiene una visión muy particular de nuestra literatura costarricense. Bienvenido, Carlos, aquí al pie de la letra en la Benemérita Biblioteca Nacional, que vamos a conversar sobre el escritor costarricense que en esta oportunidad nos convoca, que es José Marín Cañas. Pero antes de hablar de el escritor José Marín Cañas, pues yo quisiera que Carlos nos comparta una perspectiva que él tiene acerca de la idiosincrasia costarricense y acerca de la literatura costarricense también. Carlos, creo que él eh, une tanto la teoría como la práctica, porque ha pensado la literatura, ha pensado la novela costarricense, ha pensado también la novela y la literatura universal en este texto que se llama La tradición del presente, fin de la literatura universal y la narrativa centroamericana. Carlos está muy cercano a escritores centroamericanos, a escritores latinoamericanos, desde la teoría y la práctica. Entonces, podríamos comenzar por ahí, Carlos. Por Eh, supuesto. ujú. Eh, Leonardo, muchas gracias por la invitación. Creo que el título del programa es muy elocuente, al pie de la letra, título precioso. Y bueno, cada vez que la Biblioteca Nacional me convoca, yo acudo con un gran entusiasmo porque me parece que hace una defensa de lo que yo llamaría o llamaríamos la tradición de la literatura nacional y la importancia de lo que se ha escrito en Costa Rica, que es absolutamente fundamental. Justamente hace algunos años, a partir de tu pregunta, estaba hablando de literatura costarricense con Sergio Ramírez, el escritor Ujú. nicaragüense. Y me acuerdo que me impactó mucho porque me dijo lo siguiente: Calufa, Carlos Luis Fallas, es un gran escritor aquí y en cualquier parte del Eso es mundo. cierto. Y eso es algo que muy a menudo los costarricenses perdemos de vista. Eh, Tal vez porque el influjo que tuvo la literatura latinoamericana a partir de la década del 60 pues fue muy importante, y lo es sin duda alguna, ¿verdad? Pero en esta especie de reinvención de la literatura costarricense que se dio a partir de la editorial Costa Rica, Ujú. que es también fundamental, por supuesto, ¿verdad? Se creó una especie de ideología nacionalista de que nuestra literatura era exclusivamente para consumo casi que del Valle Central Ujú. y de las escuelas y colegios costarricenses. Se borró esta especie de perspectiva latinoamericana en la cual eh, tanto Fallas, Calufa, como Yolanda Oremuno, como Joaquín Gutiérrez, Ujú. como Fabián Dobles, como el autor que ahora nos ocupa, José Marín Cañas, que fue un autor que publica en los años 30 del siglo pasado, nada menos que en Espasa Calpe, en Ujú. España,
estuvieron conectados. Es decir, la literatura costarricense siempre formó parte de una red latinoamericana, de una red continental. Uno de los grandes puntos de contacto en esa red era lo que desde México se llamaba la central telefónica de la literatura latinoamericana, que era la publicación del repertorio americano, cuya colección completa se puede conseguir en esta biblioteca y se puede conseguir también en el IDELA de la Universidad Nacional o en línea, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si algo he tratado, digamos yo, de recuperar de alguna manera, y esta perspectiva me acerca, digamos, a tu pregunta, es ¿qué podría decir? Esta dimensión tanto latinoamericana como latinoamericanista y regional que tiene la literatura costarricense, incluso hasta la actualidad, ¿verdad? Es decir, hay autores del presente, del siglo XXI, costarricenses, que están íntimamente en contacto con lo que está pasando en otras regiones, en otros países, en otros sistemas literarios. De la misma manera ocurrió en el siglo XX, ¿verdad? Entonces a mí me interesa, bueno, Marín Cañas me interesa, digamos, quizá por razones personales de una fascinación que desde mi adolescencia me despertó la lectura del Infierno Verde, y de alguna manera ese personaje lo he ido construyendo a lo largo de mi vida, porque Marín Cañas fue un personaje que impactó la vida cultural costarricense desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de la comunicación, de la prensa popular, de la literatura, e incluso desde la opinión pública, como en algún momento podríamos hablar. Bien, Carlos, muchísimas gracias por esta introducción a tu perspectiva, sobre la cual vas creando esta idea que tenés de la literatura costarricense y esos puntos de confluencia con otras literaturas regionales, latinoamericanas, centroamericanas. En algún momento, en un ensayo tuyo que se llama La invención de un país imaginario, vos planteas que en Costa Rica existen alguna serie de mitos, alguna serie de maneras particulares de entendernos los costarricenses en ese texto. Por ejemplo, recuerdo ahorita el de que somos un país democrático. La democracia costarricense es una de estas ideas. ¿Cómo podrías pensar esa idea o ese mito de la democracia costarricense en el caso de la literatura? Ya hablaste de la editorial Costa Rica, ya hablaste del repertorio americano, ya hablaste de algunos autores y algunas autoras, pero ¿cómo ves la democratización de la literatura costarricense? Bueno, esto es una pregunta muy, muy, muy interesante. A ver, por un lado, desde la creación de la editorial Costa Rica en 1959 y hasta que la editorial empieza a tener problemas en 1987 y se da la apertura del mercado a las editoriales universitarias, es indudable que se da una enorme democratización del libro. Y en ese momento, los tirajes, por ejemplo, para hablar de un aspecto fundamental, los tirajes van de los 5 a los 10,000 ejemplares. Tu abuelo, Fabián Dobles, disfrutó de ese momento, por ejemplo, y yo como lector, pues tuve el privilegio, digamos, de leer autores que antes ni siquiera habían sido reeditados. Es el momento en que llega la reedición, los libros populares, los libros al alcance de todo el mundo. Sin embargo, digamos, el reverso de esta invención de la literatura nacional o nacionalista de alguna manera es una mala aceptación, digamos, de la controversia y del debate. De alguna manera entra en juego lo que yo jocosamente en una novela mía llamo también, bueno, en Costa Rica no pasa nada desde el Big Bang, ¿verdad? Esta especie de ideologema que atraviesa el Partido de Liberación Nacional, la política cultural de Liberación Nacional, que es alrededor del consenso. Todos tenemos que estar de acuerdo en los mismos valores. Esos valores son algunos de los que vos mencionaste, ¿verdad? Es decir, una sociedad blanca,
urbana o campestre, Valle centralista. vallecentrista, Ujú, democrática por ujú. naturaleza, Pacifista. pacifista, Ujú, una serie, y todo lo que no se leía bajo ese concepto no existía. Y ujú, entonces eso también borró toda una parte de la literatura costarricense que, oh sorpresa, porque ahora la estamos releyendo bajo ujú. otros ojos, es una literatura que habla de los problemas y de los Claro. conflictos, como nuestra tradición bananera, que es Ujú, pues ujú. es una literatura combativa, Sí. ¿verdad? Yo lo digo un poco en sorna, pues convertimos a Carmen Lira, Ujú, escritora comunista, sí. en una escritora infantil, Sí, ¿verdad? sí, así es. Así es. De cuenticos para niños Ujú, y de animales. claro. Entonces, yo lo vería desde esas Ujú. dos puntos de vista. Sí, porque todos los costarricenses tenemos que ser igualiticos, Exactamente. pero no somos igualiticos. Sobre esto vamos a conversar en nuestro segundo segmento, en el cual profundizaremos sobre el escritor que nos convoca en esta oportunidad, José Marín Cañas. Continúen con nosotros. Continuamos al pie de la letra este proyecto de la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, en el que conversamos con diferentes personas acerca de temas que tienen que ver con la literatura. Aquí, en este espacio, entre los estantes, entre los libros que se atesoran aquí en nuestra biblioteca. Y en esta oportunidad me acompaña el colega, amigo, periodista, profesor universitario, escritor, intelectual costarricense, Carlos Cortés, que gustosamente aceptó la invitación para venir a conversar acerca de uno de sus escritores pues, predilectos en la literatura costarricense, que es José Marín Cañas, de quien tenemos algunas muestras aquí literalmente al pie de la letra. José Marín Cañas es un escritor de primera mitad del siglo XX, nació a inicios del siglo XX, en 1904, y falleció en 1980. Mm. Tiene una larga trayectoria como periodista, como intelectual, como novelista, cuentista, también dramaturgo. Vínculo muy cercano con España, es hijo de padres Claro. españoles. Sí, sí. Mm. Recibió la Orden del Mérito de Alfonso X el Sabio también, que Ujú. no es a cualquier persona que se Que, la que no otorgan, es poca cosa. no es Sí. poca cosa Ujú. tampoco. Fue un gran promotor, ¿verdad?, de la literatura, del periodismo. Mencionabas que fue el que popularizó, democratizó en algunos casos Ujú. el- el- la literatura, y me llama la atención el hecho de que como fundador del periódico La Hora, es un periódico nacional que tuvo una vida de unos 40 años, en La Hora promovió la divulgación de novelas por entregas. Mencionabas en el Ujú. primer segmento, Carlos, que cuando aparece la editorial Costa Rica se comienzan a reeditar algunos de los textos literarios que ya habían sido publicados, pero habían sido publicados en periódicos. También por entregas, incluso mucha de la literatura costarricense lo plantea Álvaro Quesada y otros estudiosos de la literatura costarricense. Mucho de esa literatura todavía está por descubrirse y redescubrirse en la Sí, prensa nacional, completamente. Mm. que se atesora aquí en la biblioteca, y también que la biblioteca ha emprendido este proyecto de digitalización de de la prensa nacional. Incluso La Hora, el periódico La Hora, el que dirigió José Marín Cañas, está digitalizado prácticamente todo. Es un muy alto porcentaje de la digitalización. Sobre ese periódico, don Alexander Sánchez nos había conversado acerca de una novela
que se publicó por entregas, que es La Reconquista de Talamanca, aquí en este espacio al pie de la letra. Y José Marín Cañas publica su novela El Infierno Verde también en La Hora En la hora por por entregas. entregas. ¿Qué nos puedes plantear, Carlos, acerca de esta novela de José Marín Cañas? Sí, Marín Cañas o Don Pepe, como le decían sus amigos, que por cierto además era un notable tertuliano, Ajá. era parte de una tertulia famosísima, la tertulia de la ventana de aquella época, que reunía a una gran cantidad Ujú. de escritores, periodistas e intelectuales. Eh, Don Pepe tiene claramente dos periodos narrativos. Tiene un periodo que él termina hacia sus 27 años. Es un Ujú. narrador precoz, si lo podemos Ujú. considerar de esa manera, que sobre todo le lleva a publicar especialmente Los Bigardos del Ron, que Sí. es una serie Ujú. de De cuentos, relatos. una novela que también es folletinesca, sentimental, que es Lágrimas de Acero, y una novela experimental que lo lleva un poco a las puertas de lo que va a ser a partir de sus 30 años, de su treintena, El Infierno Verde, que se llama Tú la Imposible. Ujú. Y Ujú. hay que Exacto. reconocer que gracias a Alberto Cañas, estas obras, la mayoría de esas obras fueron rescatadas en la colección Vieja y Nueva Narrativa Ujú. Costarricense de la editorial de la Universidad Estatal a Ujú. Distancia, UNED, y podemos verlas Ujú. aquí, pero también podemos ver algunas de las ediciones originales, ¿verdad? Ujú. En ese momento, en Costa Rica, prácticamente no había tradición editorial. La única, y yo ya la mencioné, era el repertorio americano y las Ujú. ediciones del repertorio americano de García Monge. Otros autores que no comulgaban o que no estaban cercanos a García Monge, como era el caso de don Pepe Marín, pues tenían que publicar de otra Ujú. manera. Marín Cañas era un hombre de prensa. Tal vez Ujú. esto, pensemos en un hombre de prensa como pudo haberlo sido García Márquez. Es decir, Ujú. era un hombre, era el director del periódico, escribía muchísimo para el Ujú. periódico, y cuando estalla una guerra entre Paraguay y Bolivia Ujú. por el Chaco, que es un territorio selvático que Ujú. además es compartido por otros países, y empiezan a llegar, porque ya en ese momento pues la prensa costarricense está imbuida, digamos, en la modernización de las comunicaciones que se da desde principios del siglo XX, empiezan a llegar una gran cantidad de cables, Ujú. como se llamaba en la época, ¿verdad? Casi todos por telegrama, por Ujú. cables internacionales. Entonces él decide eh, empezar a escribir y a inventarse completamente, crear personajes y una trama de un soldado que cuenta desde el interior los Ujú. horrores de la La guerra guerra. del Chaco. Ujú. ¿Por qué lo hace? Bueno, yo creo que estaba realmente imbuido del espíritu folletinesco que ya le conocemos en sus obras anteriores. Ujú. Eh, él tenía una agudeza enorme para entender el lector popular. Y la novela por entregas, Ujú. que por supuesto, cuyo formato viene del 19, Sí. ¿verdad? Hacía que los lectores de la obra esperaran Ujú. a la salida de la Sí. imprenta Ahí. el ejemplar Ujú. caliente, ¿verdad? Ujú. Como si Ujú. fuera pan, Sí, sí, sí. ¿verdad? Para seguir, porque creaba una curiosidad Una enorme, expectativa. una expectativa que solo podríamos imaginarnos ahora, por ejemplo, en las series de plataformas por streaming, Sí, que estamos exactamente. esperando, Sí, sí, sí. ¿verdad? Ansiosamente, si Ujú. llega la saga de los Sí, dragones sí, sí, o sí. su section, Ujú. etcétera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así no lo podríamos imaginar. A la misma hora y por el mismo canal. Exactamente, cómo Exactamente. se devoraba. Entonces, Ujú. él lo que cuenta es esto. Él consiguió un mapa del Chaco. Ajá. Él recibía los cables día con día. Eh, él, un amigo
de Alemania le mandó un reportaje de, Vaya. de, fotográfico. Había una gran cantidad de revistas que publicaban fotografías Ujú. en diferentes idiomas, pero bueno, alguien le mandó de Alemania un fotoreportaje con 10 o 20 páginas de fotos de la Ujú. guerra del Chaco. Y él además, él había sido estudiante en Zaragoza, porque sus Ujú. padres lo habían mandado Ujú. a estudiar cuando la familia, cuando el negocio familiar quiebra Cierto. y él se ve obligado a volver a Costa Rica. Ujú. Entonces él tenía digamos, el instructivo de la Academia Militar de Zaragoza. Claro. Entonces, armado de estos recursos, se pone a inventar Ujú. una guerra imaginaria que es la Guerra del Chaco en la versión de Marín Cañas, Ujú. que él publica 2 años después, en 1936, en Espasa Calpe, Ujú. y que le titula, digamos, El infierno verde. Ujú. Eh, en los años 80, en el 85, la primera vez que yo voy a España, me encuentro con un poeta boliviano y nos hacemos amigos, qué sé yo, ¿verdad? Y me lleva a un lado, en una esquina, digamos, y me dice, yo te tengo que preguntar una cosa. ¿Existe o no existe un escritor costarricense que se llama José Marín Hijo de Cañas? pucha. Y yo le digo, sí, 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 claro, claro. por supuesto. Ujú. ¿Por qué? Porque yo leí en el colegio como la novela más significativa sobre la Ujú. guerra del Chaco de un escritor costarricense que se llamaba José Marín Cañas. Y yo quiero saber si esos, probablemente un editor boliviano se inventó eso. Ujú. Ujú. Y yo le dije, no, no, no. Y le conté la historia. Ujú. Al punto de que El Infierno Verde se reeditó especialmente en Bolivia, no sé si en Ujú. Paraguay también, porque Probablemente. los bolivianos además, Ujú. obviamente los países tienen versiones diferentes sobre lo Claro. que ocurrió en el Chaco. Y Marín Cañas publica El Infierno Verde en Espasa pensando que va a ser un éxito literario. ¿Quién iba a esperar? Por supuesto, que la insurrección militar iba a Ujú. desencadenar la guerra civil y que Sí. su novela iba a pasar absolutamente inadvertida. Y Dios. Entonces, de alguna manera, la vorágine histórica Ujú. se traga Ujú. esta novela que es clara, digamos que es parte, junto con su novela Pedro Ujú. Arnáez, Ujú. que es posterior, digamos, parte clarísima del regionalismo Ujú. latinoamericano Sí. que domina en ese momento nuestra literatura y del gran choque entre civilización y barbarie. Ujú. Porque él Sí. opone esos dos valores en todo momento Ujú. en los personajes que están en pugna en medio de esta catástrofe Ujú. universal que él Sí. ya se olfateaba, Ujú. ya en los 30 pues ya se olfateaba, que es que todos estos conflictos en Europa y que en el mundo iban a Ujú. desencadenar de nuevo una catástrofe de Claro, dimensiones cósmicas, para decirlo así. por supuesto. Qué curioso esto que estás planteando, porque el tema de las redes sociales es un tema que nosotros creemos que es reciente, ¿no? O sea, Claro, desde el siglo XIX, siglo XX, se plantean todas estas redes de comunicación, redes de intercambio, que además es muy significativo como lo estás planteando, Carlos, que además del Infierno Verde se publica entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hay una guerra muy cruenta en América Latina, entre Paraguay y Bolivia, que se están desangrando, pero además exactamente. viene la Guerra Civil Española. Entonces, todo este contexto creo que lo podríamos pensar en la actualidad también. Es cómo la literatura sirve para repensar, para reflexionar todos estos conflictos bélicos que en algún momento han ocurrido y que están ocurriendo. Totalmente. Eh, en este momento, tal vez podríamos pensar en el involucramiento que hubo al principio de la guerra en Ucrania o lo que está pasando ahora en Gaza. Ujú. eh, pero vos lo sabés muy bien, tanto la guerra del Chaco, pero muy especialmente la guerra civil en España, Ujú. partió en dos Sí. la intelectualidad latinoamericana. Y Ujú. hubo Sí. escritores y escritoras que se quedaron de un lado. En Costa Ujú. Rica, la mayoría, como
Fabián Dobles, como Yolanda, como todos los escritores del 40, sí. Fueron republicanos. Y por un caso excepcional, Marín Cañas era un hombre conservador, era mayor y se volvió franquista. También muchos escritores se volvieron franquistas. Sí. Los poetas de la generación de vanguardia en Nicaragua eran franquistas. Posteriormente, cuando recogieron, décadas más tarde, recogieron sus obras completas, expurgaron cuidadosamente los ensayos de adhesión al franquismo, porque se dieron cuenta pues que había sido un error de juventud, para decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero bueno, Marín Cañas tiene un libro que se llama Pueblo Macho, que es una apología, digamos, del lado, del bando nacional, del franquismo, digamos, en la Guerra Civil Española. Claro. Y aquí también, en el caso costarricense, está la Guerra Civil de 1948, donde ocurre lo mismo. Es otra claro. historia, otra historia, pero esta polarización es la que se da, que son las consecuencias de estos enfrentamientos bélicos. Pues sí, José Marín Cañas, entonces, como lo has planteado, lo que hace es novelar esta parte de la historia de América Latina en esta zona particular que es selvática, está casi al pie de los Andes, al norte de Argentina, entre Bolivia y Paraguay, exactamente. Que luego termina. El Chaco, que era pues una especie de absurdo geográfico, pelearse por esa zona. Sí. Pero bueno, si pensamos que en la actualidad Venezuela está a punto de invadir una región de Guyana, sí. Justamente porque apareció el gas y el petróleo ahí, ¿verdad? Y que todavía muchísimos países latinoamericanos están inmersos en conflictos fronterizos, podemos entender lo que pasaba. Aquí lo que yo rescato es que todo el texto del Infierno Verde, desde su título, resuma una vocación humanista de rechazo a la guerra. Por lo menos, por eso es que quizá, digamos, el gran Marín Cañas está en esas dos novelas, El Infierno Verde y Pedro Arnáez, que de alguna manera colocan ese conflicto que divide a la condición humana y que cobra cuerpo, digamos, en esta década, en el rechazo a la guerra, ¿verdad? Él, aunque la justifique posteriormente en algún sentido, creo que finalmente nos vamos a quedar siempre con esa visión humanista y esa defensa de una condición humana que quizá ve, digamos, como en América Latina y en la literatura latinoamericana de la época, en la naturaleza, una gran amenaza, ¿verdad? Y la vorágine, el infierno verde, ¿verdad? Sí. Bueno, hay una imposición del ser humano que rechaza, digamos, esa especie de naturaleza salvaje que nos conduce, digamos, a los peores males, como pueden ser la guerra. Sí, por supuesto. Y luego también mencionabas a Calufa, pero aquí hay en Costa Rica y en Centroamérica y en buena parte del Caribe hay una tradición de la novela de la bananera y pues, que está relatada de muchísimas maneras. También en Honduras, en Guatemala, en Costa Rica, en Nicaragua, en Venezuela y en Colombia. Exactamente. Creo que hasta Ecuador incluso llega, ¿verdad? Y que corre paralela, digamos, con la novela de plantación, es decir, que ya sea del banano o del cacao, ¿verdad? Que llega hasta Brasil de alguna manera, y lo otro que sería el gran otro referente, ¿verdad? Es Rómulo Gallegos en la literatura venezolana, que es más bien de los llanos. Exactamente. Muy bien. Vamos a nuestra segunda pausa. Permanezcan con nosotros aquí al pie de la letra.
Continuamos al pie de la letra conversando en esta oportunidad con Carlos Cortés alrededor de la figura de este, como decía Carlos Cortés, hombre de prensa que en la literatura costarricense es José Marín Cañas, y sobre cómo construye esta novela que es una de sus más conocidas junto con Pedro Arnáez, la novela Pedro Arnáez, El infierno verde, que trata acerca de un enfrentamiento bélico en América Latina entre los bolivianos y los paraguayos. Y mencionábamos en el segmento anterior esta, esta manera de cómo la literatura tiene esa, esa perspectiva para abordar los temas bélicos y esa perspectiva para abordar los encuentros que dividen a las personas. En este sentido, creo que pues, la literatura, El infierno verde o algunas otras novelas españolas o novelas costarricenses que hablan de estos encuentros que fragmentan a la humanidad, pues dan perspectivas diferentes. En este sentido, pues yo creo que mencionabas también que José Marín Cañas pues también tiene una perspectiva muy humanista acerca de la historia, acerca de la sociedad, acerca de los hombres y de las mujeres. ¿Qué nos podrías plantear, Carlos, acerca de esa perspectiva humanista de José Marín Cañas Sí, para eh, cerrar? no, por supuesto. Tal vez habría que aquí desarrollar un poco, digamos, lo que podríamos llamar la tercera etapa Ujú, en la creación literaria de Marín Cañas. Em, Pedro Arnáez, como otras grandes novelas de la literatura costarricense y una novela desaparecida, eh, pierden un premio latinoamericano de sí, novela en sí, 1940, famoso. incluyendo una Sí, obra de sí. Fabián Dobles, que sí se publica afortunadamente. Ujú. Eh, bueno, Mamita Yunay al final el jurado la descalifica porque Ya, considera que no es una novela. y que ya había sido publicada por entregas en un Exactamente. momento. Eh, pero Marín Cañas logra, a pesar de la desilusión enorme que le produce no ganar y que el libro pues ni siquiera tenga ninguna repercusión, logra publicar en 1942 en la editorial Letras Nacionales, que Ujú, venía de fundar don Enrique Macaya Laman, ujú, justamente, ¿verdad? ujú, Ese, ese libro. Eh, y aquí entramos al campo de la leyenda, ujú, porque él deja de publicar entre 1942 y 1968. ujú, Ese largo silencio ni siquiera es, digamos, roto cuando él ingresa como miembro de un número en la Academia Costarricense de la Lengua. ujú. Es verdad que se reedita alguna cosa, Premio Magón también. Premio Magón, Ujú, él guarda silencio hasta que Guido Fernández, el entonces director de la página, del periódico La Nación, ujú, lo llama a su página de opinión y él acepta ujú, eh, volver a escribir. Y él vuelve a escribir artículos, ensayos, conferencias y ujú, crónicas. Y entonces esa es su, llamémosla, etapa de madurez. Las crónicas españolas las publica en la editorial Anaya en los años ujú, 70, que también reedita El infierno verde y ujú, Pedro Arnáez. Las crónicas llevan por nombre Tierra de Conejos, ujú, que es, ujú. digamos, la crónica que él hace de un regreso, eh, digamos, a España y a un redescubrimiento que él hace de España. Pero a partir de ese Marín Cañas escritor, que dura un poquitito más de 10 años, porque efectivamente él muere en el 80, en 1980, ahí redescubrimos los grandes valores del humanismo de un pensador que, si bien es conservador, curiosamente se va a abrir algunos aspectos de la cultura popular, como el fútbol. Vamos, Ujú, es uno de los grandes, va a ser una ujú. sorpresa para quienes nos estén oyendo, es uno de los grandes cronistas deportivos. Ah, vale. Por ejemplo, todavía en los anales de la crónica deportiva se recuerda eh, sus crónicas
del Mundial de 1974, por ejemplo, la manera en que él lograba retratar lo que había ocurrido en la cancha a través de un artículo de opinión. Eh, y creo que es un hombre que además se reconcilia con algunos de los grandes elementos que habían formado una vida fracturada de alguna manera. Marín Cañas había sido melómano, violinista, acompañaba al violín las películas de cine silente en los cines de San José antes del nacimiento del cine sonoro. Un hombre muy interesante y todo eso está ahí en esos artículos, donde él además un poco propone otro grado de civilización, un regreso, digamos, a los valores de la civilización cristiana, que podemos considerar un regreso al pensamiento conservador, es cierto, pero que tienen siempre una gran hondura y una, digamos, una capacidad de entender la condición humana en toda su complejidad, valiéndose además de pensadores españoles como Unamuno y los grandes pensadores de finales del XIX y principios del siglo XX, del hispanismo de corte conservador, digamos, pero que creo que finalmente son también parte del pensamiento latinoamericano. Y él ahí se enriquece como un gran pensador, que también creo que también lo es, y que ese es el, digamos, el basamento ideológico de sus grandes textos narrativos. Claro. Es una perspectiva sumamente interesante la última etapa que nos estás planteando de José Marín Cañas, de esta visión integral. Y ahí quisiera, ya que, para que cerremos, Carlos, como docente, como profesor universitario, catedrático, colega en la Escuela de Estudios Generales, vos trabajas con jóvenes, trabajas con estudiantes de primer ingreso a la Universidad de Costa Rica. ¿Qué mensaje podrías dar para el cierre de esta conversación para el público que nos sigue, que se interese en estos temas y que se interese en la literatura? Sí, bueno, yo diría dos cosas. Em, Creo que es muy importante la forma en que la novela costarricense ha planteado el tema de la guerra y el tema del conflicto. A menudo lo olvidamos en Costa Rica, a menudo pensamos que siempre hemos sido hermaniticos y que aquí las cosas salieron como de la nada, saltándonos la década del 40, Sí. que si tuvo algo la década del 40, fue llena de conflictos, de enfrentamiento y bueno, también de grandes soluciones, ¿verdad? Y una de esas obras es especialmente El Infierno Verde, que es un gran alegato contra la guerra, y de alguna manera también Pedro Arnáez. Ahí la guerra se traslada y el conflicto se traslada al área centroamericana, al Salvador, porque la novela en buena medida ocurre en El Salvador. Y lo otro que yo diría es, pensando en el Marín Cañas, hombre de prensa, yo diría que los periodistas, los comunicadores, y en este momento a través de las redes sociales, todos somos un poco comunicadores y todos podemos comunicar un mensaje a favor de la convivencia, de las soluciones democráticas o de la polarización, del extremismo y del rechazo a los valores humanistas. Esta es una decisión que nosotros tenemos que tomar, ¿verdad? Y creo que en el caso de Marín Cañas hay una gran lección de un periodista que era al mismo tiempo un gran intérprete de su tiempo, un comunicador que sabía cómo llegar, como a la manera de las redes sociales de ahora, ¿verdad? Llegar a los públicos, a diferentes públicos y tratando siempre de proponer un rescate de los valores que consideramos son los valores, llamémoslos, de la civilización, ¿verdad? De la convivencia, de la posibilidad de llegar a grandes acuerdos, ¿verdad? Y de no olvidarnos del humanismo, que es finalmente lo único que nos ha llevado hasta aquí, por lo menos hasta la Costa Rica que tenemos y que nos sigue enorgulleciendo de alguna forma. Pues Carlos, muchísimas gracias por esta perspectiva que nos has dado No, con mucho gusto. de Pepe Marín.
de este hombre de prensa, de este costarricense que es también un costarricense universal. Muchísimas gracias por compartir Un placer, un gran privilegio. al pie de la letra. Muchísimas gracias a quienes nos siguen en este proyecto de la Benemérita Biblioteca Nacional. Muchísimas gracias a nuestro equipo de producción y nos estaremos viendo en una siguiente entrega.